Señoras, en 2 minutos iniciamos el conversatorio. Gracias por su atención y paciencia. Saludos, Javier. Saludos, ¿quién habla? Andrés. Les recomiendo tener en mute sus micrófonos, por favor. Qué gusto, es una persona conocida de Lima. Sí, qué bien, saludos. Tiene Igualmente, que poner mute, Javier, a todos los micrófonos antes de empezar. Ya. Deja que mientras estamos en la preparación, déjenos un ratito saludarse. Ya después ya por educación, ya muchos vamos a entender que tenemos que hacer silencio y igual les apagamos el micrófono. Bueno, estos son los preámbulos del fandango. A 1 minuto de empezar. Damas y caballeros, muy buenas tardes. A nombre del municipio de Guayaquil, la Dirección de Cultura y la Biblioteca Municipal, agradecemos su participación en este ciclo de conferencias denominado Miscelánea Histórica de la Vida Colonial Guayaquileña, y que de manera virtual llegará a ustedes desde hoy hasta el 31 de julio a las 5 de la tarde a través del Zoom y Facebook Live, eventos de la Dirección de Cultura. El ciclo de conferencias que nos conectará esta semana tiene el siguiente programa. Lunes 27, conferencias, descripciones del Guayaquil en los siglos XVI y XVII, a cargo del arqueólogo Javier Vélez Alvarado. Martes 28, las epidemias, la farmacología, los médicos y protomédicos en el Guayaquil de octubre de 1820, a cargo del doctor Jorge Aycar Tutibén. Miércoles 29, la cultura y la educación en tiempos coloniales, a cargo del arquitecto Parcival Castro Pita. Jueves 30, tradiciones religiosas de Guayaquil colonial, por el doctor Alberto Lucero Avilés. Y viernes 31, la conferencia titulada La Gobernación Militar Española de Guayaquil de 1763 a 1820 en tiempos de preindependencia, por el doctor Magno Marriott Barreto. A continuación le damos el paso al arqueólogo Javier Vélez, quien será el encargado de disertar esta tarde. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Peggy, y gracias por esta invitación para participar en estos eventos, que siempre son un aporte a la ciudad, al país, a todas aquellas personas que están interesadas en conocer algo más sobre la parte histórica de un país, de una ciudad, ¿no? Y que nos sirve para conocer nuestras raíces, ¿no? La charla de hoy día va a tratar sobre el Guayaquil, su nombre, menciones y descripciones de la ciudad, con lo cual voy a empezar a hacer un recuento de lo que vamos a tratar, ¿no? Guayaquil siempre ha sido considerada como el eje económico del Ecuador, pero también se movió dentro de todo un comercio que viene remontándose por lo menos desde el año 2000 a.C., ¿no? Y cuando hablamos del 2000 a.C. es porque cuando tocamos el siglo XVI, tenemos que manejar una información en donde se relaciona la parte arqueológica con la parte de la etnohistoria. Todo este componente de información que dejan los primeros españoles que llegan acá, en donde describen cada uno de los eventos, la parte geográfica, lo que ellos van encontrando y lo que nos da una pauta en parte para ir relacionando la parte arqueológica con la parte de la etnohistoria, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Básicamente, cuando hablamos de Guayaquil, tenemos un dato que trata sobre el nombre de la ciudad, ¿no? Y el nombre de la ciudad, ¿a qué obedece, no? Hay un documento firmado en Cusco, lo puse en el Archivo General de Indias en Sevilla,
en donde ya se está informando de un cacique que está asignado a estos repartimientos que manejaron los españoles, ¿no? ¿Qué es lo interesante de todo esto? De que se está mencionando ya un nombre de un personaje, ¿no?, que comparte cierto territorio, que son los linderos de la época, con un repartimiento que más adelante vamos a ver que se trata de Huancavilcas. Pero en sí Guayaquil corresponde a un grupo étnico que se llaman chonos. Estos chonos arqueológicamente están relacionados con la cultura Milagro Quevedo. Y es lo que nos está llevando un poco a ir relacionando todo este tipo de información, ¿no? Nosotros no podemos ver la información del 16 si no también enfocamos una parte de lo que es la arqueología, porque lo que describen en esos primeros documentos básicamente es lo que ellos encuentran en todo este recorrido, no solamente del Ecuador, sino de toda la costa que viene desde Colombia, Ecuador, Perú, ¿no? Entonces tenemos que manejar muy bien esta información. En este documento pues estamos viendo ahí que cuando se provee el nombre de la majestad, nos dice que se deposita a un cacique que se llama Huay, que es de la nación de los Huancavilcas, que son los límites y que son los vecinos de este grupo de los chonos, en el cual el otro cacique se llamaba Guayaquil, ¿no? Entonces, el pueblo aborigen de Guayaquil está ubicado en el kilómetro 23 de la autopista Durán-Boliche, ¿no? Y se lo ubica a través de todos los datos que dejaron escritos los españoles en función de la distancia en donde se encontraba cada uno de estos, ¿no? Un poco analizando toda la información que nos dejan, nosotros tenemos que tener también algunas cosas bien claras, ¿no? Que para el año ya 1537, Guayaquil ya empezaba a tener, lógicamente, un marítimo que también entraba a la parte fluvial. De todas estas expediciones que acompañaban a los conquistadores de la época, ¿no? Entonces, este sector ya también empieza a tener un componente de un puerto, ¿no? Y es un puerto que va a ser importantísimo, y no estoy tocando aquí bajo ningún punto de vista nada de lo que son de la información relacionada, de las investigaciones relacionadas con lo que es la fundación de la ciudad de Guayaquil, ni sus traslados. Ojo, no voy a tocar ese tema porque no viene al caso para los datos que yo estoy exponiendo. Bien, entonces, ya para el año 1537, es decir, que desde que se funda en el año 34 la ciudad en Liribamba, para el 37 ya tenemos expediciones que están moviéndose a través de un comercio acuático, ¿no? Y para el año 1550, ¿qué es lo que vamos a tener ya nosotros? O sea, vamos a tener ya un astillero para el 1550, un astillero que va a mantener o va a generar tener una propia flota mercante en donde el comercio va a empezar ya a fluir de una manera impresionante. Un comercio que antes de la llegada de los españoles, a través de nuestros balseros, ¿no? Nosotros, ¿qué es lo que teníamos? Un equipo de gente que pueden ser los huancavilcas, pero también los paches, y este grupo étnico llamado paches es el grupo básicamente que hoy conocemos arqueológicamente como manteños, ¿no? Balseros de mar, son los que se están dirigiendo definitivamente hacia Panamá, están llegando también hasta México, y eso está probado arqueológicamente, de la llegada de nuestros balseros del sur hacia la zona occidental de México. Entonces, todas estas cosas y todas estas informaciones y todas estas relaciones nos van a dar la pauta de que Guayaquil y la zona del Ecuador siempre ha sido un área eminentemente naviera desde esa época, ¿no? Con las balsas. Inicialmente fue la canoa y posteriormente fue la balsa el medio o la embarcación más importante, y es una embarcación que también sorprendió a los españoles, ¿no? Los astilleros son un complemento con otro tipo, lógicamente, de embarcaciones, ¿no? Ya para el siglo XVI, entonces, Cieza de León, que es conocido como el príncipe de los cronistas, ¿no? Menciona dónde está, ¿no?, ubicada la ciudad de Guayaquil, ¿no? Y menciona que son, en sus términos, los indios son huancavilcas.
Y era un concepto que se tenía solamente de lo Huancavelica en la ciudad y toda esta región. ¿Por qué? Porque los españoles siempre llegaron en su recorrido por el mar, visitando toda la costa. Su ingreso hacia la zona interior, lo que hoy conocemos como la cuenca del río Guayas, río que antes se llamaba de Guayaquil, ¿no? Son unas informaciones que van a venir posterior. Entonces siempre se está informando sobre lo que ellos están observando en sus viajes costeros. Posteriormente vamos a ver que se empieza ya a mencionar mucha información relacionada a la cuenca del Guayas, dependiendo del recorrido que ellos hicieron para dirigirse hacia la región andina. No, si es en esto es bastante claro, y él menciona, y cuando hace referencia a Guayaquil, dice que esta es una tierra sujeta a la ciudad de Portoviejo y de Guayaquil, ¿no? O sea, eran dos de las ciudades más importantes y lógicamente las regiones más importantes de la época, ¿no? Entonces, van a poner también, si es una definición y una descripción de quiénes habitaban en este sector. Por ejemplo, en el caso de la zona de Manabí, desde donde ellos llegan, que correspondería a la zona desde Bahía de Caracas, la actual Bahía de Caracas, hasta la zona de Salango, decía que estos hombres tenían labrados en el rostro, y eso lo podemos también confirmar con las evidencias arqueológicas que nosotros hoy tenemos de estas estatuillas antropomorfas, ¿no?, de la cultura llamada arqueológicamente manteño y que étnicamente corresponde a los paches, ¿no? Entonces, ese es un límite. A partir de eso, nosotros tenemos una información de otro cronista que es básicamente Benzoni, Girolamo Benzoni, un italiano, un viajero que estuvo por acá entre 1550, 1545, 1550, y el que informa que dice que el tema de pasados los límites de Puerto Viejo, es uno de los temas. Cortes y tribunales constitucionales. tenemos un eco por ahí. Ya, bien. Cuando nosotros analizamos entonces la otra información de Benzoni, dice que pasados los límites de Puerto Viejo se entra en la tierra del país de los Huancavilcas. Entonces, ahí nos damos cuenta de que estos españoles tenían, y en el caso de este viajero, diferenciaban bien cada grupo étnico y están definiendo áreas geográficas que hoy en día, con la arqueología, está confirmada toda esa información. Tenemos que ser también muy prudentes, pero también saber analizar la información y no seguir repitiendo lo que se escribió hace más de 40 o 50 años, que veo que se sigue repitiendo a través de la parte étnica, ¿no? Hace algún tiempo, y a manera de una anécdota, cuando conversaba con Adam Sahdi y con Dora León, yo les comentaba esta relación que estaba yo trabajando desde hace algunos años entre la arqueología y la historia y manejando los grupos étnicos y sus límites. Y él me decía, cuando nosotros escribimos ese trabajo, no había la información arqueológica de hoy en día. Un trabajo escrito en la década de los 60 del siglo pasado. Entonces, esto motiva de que en arqueología nosotros tenemos que ser ya muy analistas, pero también manejar mucho la información geográfica y ver las evidencias arqueológicas desde dónde y hasta dónde van para poder ir armando estos esquemas de una manera mucho más concreta, ¿no? El mismo Ciesa, cuando menciona algunos datos sobre Guayaquil, ¿no? Hay algo que es interesante, ¿no? Cuando dice que se envía mensajeros a La Culata, y más adelante dice de La Culata o Guayaquil, ¿no? Entonces, el término culata está relacionado siempre al arma, al rifle, en donde la parte que termina el rifle o se apoya en el hombro, esa es la culata, ¿no? Y algún marinero me decía, es donde termina todo. Entonces, cuando nosotros estamos analizando todo esto, podríamos darnos cuenta de que la culata podría ser quizás la parte donde está terminando el gran río de Guayaquil o el río Guayas actualmente, ¿no? O también podría ser quizás por la forma algo más arriba, pero que da hacia la zona del río Babahoyo, ¿no? Porque por ese sentido es donde nosotros nos estamos ubicando más adelante en el pueblo aborigen de Guayaquil, ¿no? Entonces, este nombre de la culata se lo está mencionando y lo menciona Ciesa de León algunas veces, pero también los está relacionando, ¿no?, con el nombre de Guayaquil o con la ciudad de Guayaquil, ¿no? Menciona también de que cuando él sale de Quito, dice que venía
rumbo a Guayaquil para moverse a Puerto Viejo. Entonces vamos a ver que hay una relación entre Guayaquil y Puerto Viejo interesantísima, ¿no? De todo un tráfico que se va a dar siempre, y en la mayoría de las veces, por agua. ¿Y por qué? Porque era mucho más rápido moverse vía acuática que andar por vía terrestre, ¿no? Las comunicaciones que nosotros, que tenía Guayaquil, básicamente, para pedir autorizaciones o informar las cosas, siempre estuvieron ligadas con Lima, no con Quito. ¿Y por qué? Por términos de distancia, ¿no? Ir en barco a Lima nos implicaba 3, 4 días, pero ir a Quito eran 15 o 20 días, dependiendo del camino y dependiendo también de la temporada, ¿no? En épocas de invierno era casi imposible moverse por los caminos, ¿no? Y eso se va a dar todavía hasta el siglo XVIII. Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que ir analizando de todo lo que motivó Guayaquil y la importancia, ¿no? La información que da Ciesa es apenas datos que nos dan la pauta de qué es lo que está pasando en esa época, pero cuando nosotros hablamos ya de 1550, que correspondería todavía a toda esta etapas de los cronistas, como Miguel de Estete, como el mismo Ciesa de León, o los comentarios que hace Francisco de Jerez, ¿no? Más adelante lo que va a describir Fray Reginaldo de Lizárraga, son una serie de informaciones que están ligadas al siglo XVI, básicamente, ¿no? Y de ahí la importancia que se tiene, ¿no? Nosotros acá tenemos que analizar también de que para 1550, y teniendo ya todo un astillero con una flota mercante propia, ¿no? Que era una de las más importantes para este sector del Pacífico sudamericano, ¿no? Nosotros estábamos también enviando a Lima mucha madera para la construcción de las viviendas, ¿no? Era la cantidad o el valor más importante y la mercadería más importante que estaba saliendo desde la zona de Guayaquil hacia el sur, ¿no? Esto motivaba un comercio, pero también tenemos algo importante, ¿no? En donde estábamos también mandando brea, también mandando jarcia. ¿Y qué traíamos de allá? Porque así como yo llevamos una embarcación, no podía venir vacía porque eso era pérdida. Entonces estábamos trayendo de la zona del sur del Perú los vinos que eran comercializados también y que se llevaban a Panamá, ¿no? Que después trajeron una serie de contratiempos porque los panameños también defendían todo su comercio que tenían con España, y que, como siempre, pues la difamación en estos casos era impresionante, ¿no? Que eran vinos malos, que les hacía daño a la gente, que motivaba muchas cosas parecidas que dieron cuando se trató de equiparar este comercio con Panamá, porque se traía mucha mercadería china, ropa de buena calidad que superaba a veces a la que venía de España, de Sevilla, y vamos a tener textiles más baratos, pero nosotros estábamos adquiriendo, pero no estábamos mandando nada, ¿no? para esa época. Entonces, hasta el año 76 se empieza ya a manejar un comercio mucho más fuerte, pero también empezamos a equilibrar nuestra balanza de pago de la época exportando cacao. Para esa época, entre 1569 y 1593, había un promedio de 7 barcos que estaban saliendo rumbo a estos destinos, ¿no? Y lógicamente, pues después vienen todas las prohibiciones que se van a dar. En cuanto a Miguel Cabello de Balúa, que es otro de estos frailes que nos envían para acá, ¿no? Él menciona lógicamente las distancias que habían, ¿no? Para venir de Quito acá, menciona que habían 450 leguas, y hay que aclarar que una legua implica aproximadamente 5,5 kilómetros, ¿no? Entonces uno va haciendo las conversiones para ir ubicando los pueblos. Son medidas aparentemente casi precisas, y no digo que son precisas porque siempre puede haber fallar 500 metros, 600 metros o 1 kilómetro, ¿no? Eran los cálculos en función de los que iban caminando y las medidas de su época, con las inexactitudes que hoy en día nosotros ya no las manejamos como ellos, ¿no? Pero vamos a ver aquí que también está indicando este fraile todo lo que es el camino para venir a Guayaquil, después de todas las cosas que ellos están yendo para dirigirse al norte, en el caso de Miguel Cabello de Balboa, que es uno de los frailes que informa básicamente y da una información valiosísima sobre todo lo que es la provincia actual de Manabí y de Esmeraldas, ¿no? Y es justamente Miguel Cabello de Balboa
quien menciona a los paches como grupo étnico en la zona de Manabí, que nosotros arqueológicamente los llamamos manteños, ¿no? Entonces, hoy en día, esta información dejada por estos viajeros, por estos frailes o curas o párrocos, por la información dejada también por los cronistas, lo que nos está dando la pauta es de que tenemos que empezar a relacionar mejor la parte geográfica con toda esta parte de información que ellos dejan, pero una información geográfica que también hay que ir relacionando con los dibujos y los mapas de la época, ¿no? Generalmente yo siempre estoy manejando una información de dibujos de costeros que se llaman derroteros, porque van informando sobre cada pueblo y todo lo que se encuentra, ¿no? Es una información valiosísima la que dejan ellos, ¿no? Bien. Sobre Guayaquil, entonces vemos que se siguen haciendo ya, mencionando nuestra ciudad, y hay que aclarar algo que todavía para el 1577 se estaba manejando Guayaquil, ¿no?, como un puerto, ya era un puerto importante, era la ciudad puerto, pero que también tenía puertos alternativos, ¿no? La isla Puná es un puerto alternativo de Guayaquil. Viene a mi mente que cuando era muchacho, que muchos barcos de gran calado que no podían entrar al río, ¿no?, se quedaban en Puná y venían en embarcaciones menores con la mercadería para ser desembarcadas acá. Entonces, la Puná era un puerto secundario de Guayaquil, pero Guayaquil también tenía sus puertos fluviales, ¿no? Daule es un ejemplo patético, y están las informaciones que se menciona a esta población como un puerto fluvial también de Guayaquil, al igual que lo era Babahoyo, que llamaban bodegas, al igual que Yaguachi, que también era otro puerto secundario fluvial de Guayaquil, y lógicamente hacia el sur tenemos en la zona de Naranjal, todo esto que está considerado como Puerto Bola y todas estas cosas, estas informaciones. Entonces, aquí vemos que hay todo un componente de Guayaquil como un sitio en donde se está recibiendo toda la mercadería, en donde entra, pero también sale fuera de Guayaquil, pero también que se dirige hacia las zonas del interior, ¿no? Otro puerto importante, que pocos lo conocemos, después de la isla Punay y ya hacia el mar, se menciona a Santa Elena, pero Santa Elena no es en sí el puerto es La Libertad, que se llamaba Colonchillo, y Colonchillo está registrado a partir del año 1605. Entonces, por La Libertad salía mucha mercadería, y entre eso también salía mucha plata, que era embarcada en los barcos allá, para pagar también, lógicamente, menos impuestos. También salía cacao y también salía el azogue o el mercurio. Entonces, eran productos que estaban saliendo por ese sector, ¿no? Y ese es un dato interesantísimo, ¿no? Y que la gente, que entre esos habían dos funcionarios de alto rango, que los pillaron en este tráfico en Santa Elena y se demandaron juicios, que nunca llegaron a nada, ¿no? Pero lo importante es que Santa Elena era otro puerto, que para mí es Colonchillo, que es La Libertad actual, que ya era un puerto aborigen de balseros, ¿no? Y que después se complementa lógicamente con estas embarcaciones españolas. Y el siguiente puerto es Manta, ¿no? Manta es otro de los puertos, y generalmente los permisos de estas embarcaciones siempre se dirigían hacia Manta, pero cuando llevaban una mercadería que tenía que llegar a Centroamérica, sea a Panamá o sea a México, lógicamente pues que vamos a tener aquí unos datos interesantísimos que a veces causan risa de ver el ingenio de nuestra gente para poder llevar una mercadería a ciertas áreas donde fueron prohibidas, ¿no? Un ejemplo de esto lo tenemos, realmente llegaban a Manta, pero había que llevar una mercadería sea a Panamá o sea a México, y resulta que aparecían los barcos sin el permiso correspondiente en Panamá y en México, y cuando eran cogidos, sabiendo de las prohibiciones, ¿no?, los capitanes decían que habían tenido un mal tiempo en el Pacífico, lógicamente, ¿no?, y que por eso se desviaron y llegaban allá, ¿no? La viveza, y es una denominación que se le da a estas manifestaciones de las arribadas, ¿no?, arribadas forzadas, ¿no? Pero no era más que una manera de mover su mercadería ante muchas adversidades que se ponían a nuestros productos. Bien. Volviendo a Miguel Cabello de Balboa, habrán leído ahí todo lo que se menciona de traer a ciertas personas en los traslados, ¿no? Se están mencionando de que de Guayaquil fueron a Quito. O sea, Guayaquil siempre fue uno de los pasos importantes
¿no? Junto con sus puertos secundarios, sean fluviales, sean marítimos, que nos dieron la pauta para ver el movimiento que tenía Guayaquil como un puerto, ¿no? En algún momento conversaba con amigos de Manabí y siempre me decían, por culpa de Guayaquil, Bahía no pudo ser un puerto importante, ¿no? Cuando uno lee los derroteros, que son los derroteros, son las cartas de navegación que usaron los marinos españoles y vendrían a ser o daban una información de dónde tú podías acercarte a proveerte de agua, de alimentos, donde había una zona peligrosa cercana a la costa, las temporadas en que podías viajar, qué podías comprar en tal población. Cuando uno lee estos derroteros, uno se da cuenta de que para entrar a Bahía y frente a la ciudad había un islote que hasta el año 1892 los describe Teodoro Wolff, que fue el geógrafo y geólogo que contrató el gobierno del Ecuador para que haga el estudio de nuestro país. Entonces, los derroteros, la información que se da dice que tú tenías que pasar Bahía hacia el sur para después retornar pegado a la costa y poder entrar a la rada, ¿no? Pero no podían entrar embarcaciones más allá de 300 a 400 toneladas porque no se permitía más. Entonces, cuando tú lees esta información, yo siempre digo, tenemos que empezar ya a ampliar la calidad de información, ubicando toda esta información, que lógicamente es poco conocida. Pocas personas tenemos conocimiento de estos derroteros, ¿no? Pero que es una información valiosísima y que te da la pauta de todo lo que nosotros tenemos acá, ¿no? Vale la pena que se maneje ese tipo de información geográfica, más la información histórica, más la información arqueológica, van a ampliar el panorama y el entendimiento de todo esto, ¿no? En el caso de Miguel Cabello de Balboa, sigue dándonos una serie de informaciones y me gusta un poco porque cuando hace una relación al viaje de Huayna Cápac, ¿no? Y van a Tomebamba y todo eso, que Tomebamba está en Cuenca, ¿no? Menciona ahí el río de Guayaquil, ¿no? O sea, siempre fue mencionado el río de Guayaquil, que toma el nombre, lógicamente, puede ser del cacique, que estaba gobernando todo un área geográfica que está en el sector acá de la Baja Cuenca del Guayas y que ocupa todo el sector este de esta Baja Cuenca, ¿no? Entonces, una zona donde tú tienes camellones, que son los montículos de tierra que construyeron nuestros aborígenes de la época de Chorrera, en donde se construyeron para tener en zonas inundables tierras agrícolas, ¿no? Un poco vamos a entrar ya a lo que es el siglo XVII. Fray Reginaldo de Lizárraga empieza a viajar por acá desde el año 1555. En 1605 sale su publicación, 1602 aproximadamente hay otros que lo ponen, pero Fray Reginaldo de Lizárraga ya menciona, dice, a Santiago de Guayaquil, ¿no? Y ellos vienen desde Santa Elena y dice que venían en balsas, ¿no? Hay gente y hay personas que todavía piensan que el comercio se manejaba solamente a nivel de la llegada de los españoles, pero desconocen todo un sistema de navegación, ¿no? Que tiene por lo menos 2000 años, un poco más, yo diría, ¿no? Casi 3000 años. Y él dice que vienen desde Santa Elena para allá en balsas, ¿no? Y doblando la punta llegan ya después a Santiago de Guayaquil. Y este es todo el sector sur que da a la llamada Gran Península del Morro y Santa Elena, ¿no? A partir de la información que da Otto von Buchwald, él maneja solamente la península de Santa Elena, pero la península se llama del Morro y Santa Elena, que es toda una porción de tierra inmensa, y que el límite es lanzando una línea imaginaria desde Guayaquil a la desembocadura del río Colonche, en esa época, ahora es el río Javita. Todo lo que está hacia el sur es la gran península del Morro y Santa Elena. Entonces, él está mencionado todo eso y dice que es tierra llana y que es tierra cenagosa y todas las cosas, ¿no? Pero lo interesante de todo esto es que vamos también viendo una información geográfica que cuando uno le empieza a comparar con ciertos mapas de la época, como es el caso del mapa de Pedro Vicente Maldonado, vemos que lo que describe este señor y 100 años después se mantienen y no han perdido ningún tipo de calidad de información, ¿no? Y Reginaldo de Lizárraga, ¿qué es lo que dice sobre Santiago de Guayaquil? Dice que este pueblo es muy caluroso, o sea,
nosotros estamos enseñados al calor y por más calor que haga, cogemos algo y nos metemos a algún sitio con aire acondicionado. En esa época no lo había, pero dice que es caluroso porque está apartado del mar. Y lógicamente que siempre cuando uno está al pie del mar, la brisa que corre refresca mucho, ¿no? Dice que tiene un mal asiento porque está edificado en terreno alto. Esta es una descripción de 1605, la de Reginaldo de Lizárraga, ¿no? Y que está ubicado en una figura como de silla de estradiota. Es decir, que Guayaquil estaba en la parte que forma el Cerro Santana y Carmen, en esa hondonada ahí es donde estaba la ciudad en sí, ¿no? Esa es la famosa estradiata, por lo cual no es de cuadrar. Entonces vamos a ver que hay una serie de información que tú no puedes estar siguiendo ciertos patrones fijos, ¿no? ¿Ya? Dice, tiene una plaza muy pequeña, que tampoco es cuadrada, ¿no? Y empieza a hacer la descripción ya de la ribera, que el río es grande y caudaloso, navegable, ¿no? Y definitivamente, pues que el actual río Guayas, antes llamado de Guayaquil, por lo menos hasta casi fines del siglo XIX, nosotros, ¿qué es lo que vamos a ver hoy en día? Cómo el río Guayas cada vez se está embancando, ¿no? Y se está embancando, ¿por qué? Porque viene recogiendo también todas las aguas, tanto del Daule como del Babahoyo, ¿no? Y vienen arrastrando toda esa serie de sedimentos, y por ser esta la parte más baja, ¿no? Es donde se vienen asentando todo lo que arrastran los ríos, ¿no? Entonces, en esa época quizás no había tanta deforestación, no había tanto movimiento de tierra, no había tanta alteración de los suelos como lo tenemos hoy en día, lo que motivaba de que todavía sea un río caudaloso y navegable, ¿ya? Pero también te dice ya en la parte baja, y por eso es que nosotros hasta hoy en día, para la zona del estero salado, se siguen usando los prácticos. ¿Por qué? Porque ahí dice que tú puedes entrar con creciente, ¿no? ¿Ya? Entonces, entras con creciente, pero tienes que esperar la vaciante para ir saliendo también. Entonces, un poco es lo que los balseros fluviales manejaban, ¿no? Viajar en una balsa para llevar todo un comercio desde Guayaquil hasta Babahoyo implicaba mareas, ¿no? Entonces, son 6 horas de subida más 1 hora de corriente que está estacionaria y empieza a bajar. Entonces tú, si vas a Babahoyo, tienes que ver hasta dónde alcanzaste la corriente y te quedas ahí a esperar 7 horas más para de nuevo continuar río arriba, ¿no? Entonces, todas estas cosas son las que hay que ir analizando para poder tener una idea de cuánto se demoraba en viajar de aquí a Babahoyo, ¿no? Que no era hoy en día como en carrito en 1 hora o te vas en un bote a motor a Vinces en 1 hora y media. No, era totalmente distinto el concepto, ¿no? Pero dice que también el río mantenía buena velocidad, ¿no? Si para el año 1550, ¿no?, nosotros estábamos ya manejando y salía madera de Guayaquil, Lizárraga continúa con esta información, ¿no? Y dice que es un puerto y que se hacen muy buenos navíos, y para hacer los navíos definitivamente, ¿de dónde estaba saliendo esto, no? De las montañas, y todo eso, esa madera salía de la zona de Taura, salía de la zona de Churute, estaba saliendo también de la zona de Yaguachi, donde habían grandes árboles, ¿no? Definitivamente que nosotros sí hemos ido depredando todo eso, y hoy en día pues vemos todas unas planicies en donde muchos campos elevados de camellones y muchas tolas han sido destruidas para nivelar terrenos para usarlos con fines agrícolas, ¿no? Ese es el precio del desarrollo, pero tampoco estamos dejando testigos de todo lo que se viene destruyendo, ¿no? Y lógicamente pues que dice que el agua viene de río arriba, y también que la madera se lleva a la ciudad de los Reyes, que en este caso es Lima, ¿no? O sea, a través llegaba al Callao y se trasladaba allá. Y lógicamente habíamos hablado un poco sobre el tema de las balsas, y está mencionado ahí sobre estas balsas que son muy grandes, y lógicamente pues hay balsas de 5, 7, 9 y 11 troncos, ¿no? Son las con las que se están todavía manejando, a pesar de ser el año 1605, en donde tenemos ya embarcaciones que construyen los españoles en los astilleros de Guayaquil. Pero hay algo que la gente nunca se ha puesto a pensar, ni tampoco los investigadores, ¿no? Las balsas debieron haberse hecho también en astilleros, es decir, tenemos astilleros antes de la llegada de los españoles para hacer las balsas. Y más aún cuando se mencionan que habían flotas de balsas, como el caso del cacique Tomalá, que los tenía en la isla Puna, o como el de Salango, ¿no? Y una balsa, para hacerse una balsa, para construir una balsa necesitamos tener
buenos espacios, ¿no? Entonces aquí hay una información que menciona sobre esta embarcación, ¿no? que se menciona Fray Reginaldo de Lizárraga, ¿no? Sobre esto, ¿no? Y continúa un poco más, dice que son grandes marineros, ¿no? Esta es una representación no del siglo XVII, sino del XVIII, que está en los dibujos de la balsa de Guayaquil, que es eminentemente una balsa fluvial, que se diferencia de la marítima. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Una balsa fluvial tiene su proa totalmente recta, la marítima tiene una punta a manera de la mano, que siempre es lo que mencionan los españoles cuando vienen viajando por las costas, ¿no? Y que se marca la diferencia a través de observar cada una de estas embarcaciones, ¿no? Un dato interesantísimo es la descripción que hace William Dampier, que menciona a Guayaquil ya en el siglo XVII, y él informa de que en la zona de Paita ve una balsa que venía cargada de mercadería, y él se mete en la balsa y cuando entra en la cabina dice que tuvo que arrastrarse entre el piso y la cabina, y que la cabina al interior tenía 3 pisos. Un piso en la parte baja, que era generalmente se llevaban las cosas que podían mojarse, como es la cerámica con el agua y todo eso. Los dormitorios que estaban en el siguiente piso y la mercadería iba más arriba, que era la que cuidaban para que no se moje. Entonces, cuando tú lees a Dampier, te das cuenta de que nosotros hemos siempre representado una balsa muy sencilla, con una cabinita sencilla y simple, ¿no? Y no hemos visto la magnitud de esta embarcación, ¿no? Es interesante todo lo que se va aprendiendo a través de esta lectura, y lógicamente pues que siempre nos hemos centrado en la balsa que mencionó Benzoni con el dibujito de él, y lo que hemos asumido con las balsas de los dibujos posteriores para el siglo XVIII, pero no hemos caído o no hemos tomado en cuenta la información que deja el corsario William Dampier, ¿no? Este es un dibujo de todo lo que correspondería al río de Guayaquil, ¿no? Es sacado del Atlas de los Bucaneros, y aquí voy a hacer un paréntesis para indicar de que estos dibujos generalmente eran hechos u observados desde el río o desde el mar hacia la costa. Entonces te lo vas imaginando y lo vas marcando y lo vas grabando. Entonces no podemos manejar la precisión, y a veces la gente me dice, pero ¿cómo es eso? Sí, es que tienes que ponerte en el agua. Quienes hemos trabajado en rescates marinos o hemos andado en la parte fluvial, podemos tener una idea de que la vista de tierra es una y la vista del agua es otra. Son cosas distintas, ¿no? Nada más. Pero este dibujo de aquí corresponde a toda una serie de la cuenca baja del río Guayas, del río de Guayaquil. Y fíjense en el dibujo en la parte inferior, cómo se dibuja la ciudad de Guayaquil, ¿no? Las casitas, pero ahí tiene 3 iglesias, ¿no? Y estos son dibujos de 1682. Entonces hay 3 iglesitas, y por ahí más adelante están también las montañas de Taura, y en Taura había una iglesia, ¿no? Interesante. Por allá en Yaguachi también hay 2 iglesias, ¿no? Tenemos por acá en la zona del río Baba otra iglesia, en el río Daule también, que era uno de los puertos fluviales. Entonces, vamos a ver de que esta gente se estaba percatando de todo lo que había, estos piratas, pero, o mejor dicho, corsarios, pero estos dibujos, básicamente, eran obtenidos cuando estos asaltaban o tomaban algún navío español, y lo que primero buscaban era, lógicamente, estos diarios y estos dibujos para poder ellos también tener un control de las cosas, ¿no? Entonces, la referencia que se hace aquí básicamente está relacionado con la calidad se proveía del agua, ¿no? Y la calidad, lógicamente, del agua, ¿no? Dice, y es muy valioso cuando la estoy asociando directamente con la información arqueológica y con la información geográfica, ¿no? Pero también están cositas por ahí, ¿no? Ciertas plantas que más adelante van a ser medicinales, como la zarzaparrilla, ¿no? Fíjense la información cómo va saliendo, que aparentemente uno la lee y ¿esto qué es? ¿No? Pero cuando lees, conoces y te das cuenta que esta zarzapardilla todavía se la utiliza dentro de la medicina natural, tiene importancia y que tiene un uso por lo menos, en este caso escrita, de hace más de 450 o 500 años, ¿no? Entonces, todas estas cosas tenemos que ir nosotros analizándolas para poder
ir separando en determinado momento los temas, ¿no? Ahí está un ejemplo de lo que es la salsa parrilla y el bejuco que tenemos, ¿no? ¿Qué más se nos informa sobre las viviendas, ¿no? Dice que el dibujo también corresponde a Antonio Ulloa y a Jorge Juan, y ahí tenemos un dibujo de las famosas casas del río de Guayaquil. Este es un dibujo interesante porque en la parte superior ustedes pueden ver por ahí a un fulano en una canoa, la casa típica más el lateral que a veces era para tener, si no era la cocina, un tablado para las plantas medicinales y todo eso. Podemos ver un río que es mucho más caudaloso, plantaciones de cacao, que es uno de los productos más importantes que va a tener el Ecuador, ¿no? Siempre cuando conversamos y hablamos de este tema de cacao, la información es que a partir del siglo XVIII y XIX tenemos los famosos boom cacauteros, ¿no? Y voy a transmitir una información, un trabajo de investigación que hice, pero William Dampier, y si nosotros vemos por aquí en este dibujo, ¿no? Todo este sector que está de la letra G para arriba son árboles de cacao, ¿no? William Dampier menciona que Guayaquil, el cacao de Guayaquil provee a todo el reino del Perú. Eso significa que para 1682 hasta el 83, 84, lo que ve este corsario debe haber sido cantidades impresionantes para la época en función también de la población, que hay que tener siempre presente eso, ¿no? Entonces, cuando te dicen, tenemos, ¿no? Una producción que abastece a todo el reino del Perú, que va a México, y de México va a Filipinas, bueno, nos da la pauta de que ese es nuestro primer boom cacautero, a pesar de todas las vicisitudes que tuvimos, ¿no? Entonces, es un dato que poca gente lo conoce, que poca gente también tiene conocimiento de esto, pero ¿quién lo da? Un corsario que tampoco eran personas iletradas, ¿no? El diario de William Dampier tiene 360 páginas, ¿no? Entonces, hay toda una serie de informaciones también que da sobre la ciudad de Guayaquil. Entonces, ¿qué más tiene? O sea, te está informando que hay las famosas cañas de Guayaquil que están atrás de la vivienda, ¿no? Todas estas cosas nos dan la pauta de lo rico que era esta, pero para el año 1605, ¿no? ¿Qué nosotros tenemos? Tenemos ya una información en donde se dice que ya habían plantaciones de cacao acá, que se estaban haciendo las plantaciones. Eso lo vamos a ver más adelante, pero vamos con esto de los grupos étnicos. ¿Qué encuentra Reginaldo de Lizarra cuando entra a Guayaquil? Dice que habían dos grupos de indios acá, ¿no? Unos los chonos, ¿no? Dice morenos y no tan políticos, y los otros son los huancavilcas, ¿no? Dice que eran gente guerrera, y menciona un poco, y siempre se tilda de que los chonos eran sucios, dicen otro cronista, pero cuando ustedes analizan la información de estos chonos, ¿no? Los chonos están ocupando la cuenca del río Guayas, por lo menos desde el año 500 o del 300 antes de Cristo. ¿Por qué? Nosotros a ese periodo de desarrollo regional llamamos a esa cultura Daule Tejar, pero recuerdo que en el otrora Museo Naín Isaías había una estatuilla de esta cultura Daule Tejar en donde había representado un sáchila, y por ende los actuales indios sáchilas son descendientes directos de estos chonos, ¿no? Eso nos da la pauta de que tenemos que también ir modificando un poco la parte étnica, ¿no? de todos estos grupos en función de realidades comprobadas con la arqueología, ¿no? Entonces, estos indios sáchilas, si los vamos a ver hoy en día, se pintan la cara, se pintan los brazos, se pintan las piernas, y asumo que en algún momento ese tinte tiene que desprenderse y usted lo va a ver como que se chorrea, va a ver, pensar que son sucios, pero no es así, ¿ya? Pero ese es un dato interesante que recién lo empecé a ubicar hace unas 3 semanas, y lo conversaba con una persona del Museo Municipal y con alguien también del municipio de Ávila, diciéndole, o sea, hay que ir replanteando las cosas en función de estas evidencias, ¿no? Son datos nuevos que estoy transmitiendo, pero que esperemos que ya salgan por escrito en cualquier momento.
La descripción de la gobernación de Guayaquil, siglo XVII de 1605, ¿no? Esto fue publicado Mamita, de la- Pepe. Peggy, no sé si me avisan cómo ando de tiempo para apresurar esto, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos ya a analizar, Estamos bien, ya, arqueólogo. gracias. Cuando empezamos a analizar esta famosa descripción, ¿no? Hay algo que me llamó la atención fue cuando Julio Estrada pone de que tanto Gabriel Pino Roca como Modesto Chávez Franco, ¿no? Toman mucha de esta información, pero no citan. Entonces, es un cuestionamiento que le hacen en esta presentación, ¿no? De estos dos famosos cronistas. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que hay que ir a buscar la fuente primaria. No podemos quedarnos en las lecturas que en determinado momento manipulada o una leyenda se vuelve la historia, ¿no? Eso no puede darse, ¿no? Entonces, la investigación tiene que apuntar, y yo no digo que debemos descartar lo otro. O sea, en el caso del cacique de Guayaquil existió la leyenda de Guayaquil, sí es bonita, mantengámoslo como una leyenda dentro del folclore narrativo, y se acabó. ¿Ya? Entonces, cuando leemos esta descripción de la gobernación de Guayaquil, gobernación, porque así está mencionada, ¿no? Dividen en algunas partes, están mencionando lo que corresponde a Guayaquil y lógicamente a Puerto Viejo. Y aquí, ¿qué tenemos? Y es bien claro cuando dice, una es la de la ciudad de Guayaquil con los pueblos de los indios y la otra es la ciudad de Puerto Viejo, ¿no? Manejadas por gobernadores, ¿no? Esto nos da la pauta de todas las cosas que nosotros empezamos a tener, ¿no? Hacen una descripción también de la parte natural, que es caliente, todo lo que también mencionaba en los documentos pasados que presenté, lo que dice en parte de Lizárraga, pero toda esta información es valiosa, ¿por qué? Porque vamos a manejar una información también geográfica con una información de lo que se está produciendo, pero también una información de cómo se transportan las cosas, ¿no? Y eso nos da la pauta y podemos ir armando todo un conjunto de evidencias que tenemos aquí, ¿no? Tal cual como se lee ahí, y es lo que estamos pasando ahorita, nos dice que el verano es fresco y ahorita ya estamos con una temperatura totalmente distinta, y los que vivimos aquí en el trópico ya estamos sintiendo frío en las noches, porque enseñados a los 30 y tener una temperatura de 20, 19 grados, definitivamente para nosotros es frío, ¿no? ¿Ya? Hago una aclaración, ahí dice invierno, es la manera como lo escribían, no ha cambiado nada, entonces no vayan a pensar de que el señor no sabe escribir, no, o sea, es la escritura tal cual como fue escrita, ¿no? Y siempre ya acá está mencionado de que en las épocas lluviosas muchas partes queda todo inundado, y dice que se navega en barcos y en balsas, ¿no? La cuenca de la baja cuenca del Guayas y todo el sector que corresponde a la zona este, la misma zona donde está Entre Ríos, ¿no? Vamos a ver que en los mapas antiguos de 1700 son las grandes lagunas, se mencionan como las grandes lagunas. Eran las zonas que se inundaban cuando se derramaban los ríos y era todo un lago inmenso, ¿no? Entonces, y eso ocurre hasta en la actualidad. Bien, menciona que la tierra es muy llana y muy fértil, lógicamente estamos hablando de la cuenca baja del Guayas, ¿no? Y hay mucho monte y todo, la tierra nuestra, pues definitivamente, cuando hablamos de la cuenca del Guayas siempre se dice que es la despensa de América. ¿Por qué? Por la calidad de tierras y la calidad de agua que tenemos nosotros, ¿no? Mencionan también una parte, lo moral, y dice que tenemos un escudo de armas con un león rojo que levanta sobre los pies y tiene en la bandera con una cruz atravesada y todo eso, ¿no? Hay un castillo y el león tiene una corona, ¿no? O sea, ya en esa parte la ciudad tenía un escudo de armas, ¿no? Que se menciona en el año 1605. En la parte eclesiástica se menciona también que hay 4 templos, dicen, en la ciudad, el parroquial con su iglesia mayor, y todo está ligado siempre a Santiago, ¿no? Santiago, que es el apóstol y el nombre que toma la ciudad. Hay un dibujo de un mapa de 1529 en donde la isla Puná está con el nombre de Isla de Santiago, ¿no? O sea, es el nombre español y la isla, y el nombre Puná es el nombre aborigen. Entonces, Santiago siempre va a estar en todas partes, ¿no? ¿Ya? El resto son las informaciones que se están mencionando sobre las cosas que tenemos, ¿no? Y después me dice que esta descripción de Guayaquil dice que
1605 menciona que está fundado entre dos cerros, ¿no? Si bien es cierto, este es un dibujo de 1730 y estamos aquí hablando de 1605, la ciudad casi no ha cambiado porque tienes los dos cerros en donde se funda la ciudad y después todas las poblaciones que están en el río, ¿no? Es decir, que se está ratificando todo lo que va. Vuelvo a insistir, este es un dibujo hecho desde el río hacia el cerro, ¿no? Y debe ser hecho desde la parte un poco al sur para que tenga los tres cerros que hay. El último ya no existe, que era el cerro de San Lázaro, ¿no? Ya. Entonces, aquí tienes y dice que está en el asiento y tiene 61 casas, dice en esa época, ¿no? O sea, es interesante toda la descripción que se da en el año 1605, ¿no? Dice que hay 4 que son de posadas y después las casas son de madera, cubiertas con tejas. Dice que hay hierbas para hacer los jabones. O sea, hay toda una serie de información interesante en esto. Pero a mí lo que siempre me llamó la atención es cuando nosotros vemos los dibujos del siglo XVIII hechos por el ingeniero Francisco Requena sobre la gobernación de Guayaquil, la cual llega hasta el límite con Tumbes y va hasta el actual límite entre las provincias de Manabí y Esmeraldas, que correspondería a la zona de Cojimillas. O sea, hasta allá era lo que se llamaba la gobernación de Guayaquil, ¿no? 1820, cuando ya somos provincia y se anexa todo eso a Colombia, entonces se extiende hasta Esmeraldas. Entonces, la gente y las personas no caen en cuenta entre las diferencias en estos dos dibujos que tenemos sobre la gobernación y la provincia de Guayaquil, ¿no? Que en eso hay que ser bastante claros, ¿no? Y después dice todo lo que hay, tiendas en donde se labran las sogas para las naves, la madera para la cabulla, ¿no? Y dice que en un arrabal hay un convento, el de San Francisco, ¿no? Otra obra poco conocida es Fray Laureano de la Cruz, que también menciona a la ciudad de Guayaquil, ¿no? Como dentro de las ciudades más importantes, ¿no? Y siempre estamos ligados a Puerto Viejo, que era como se escribía, porque era el puerto, ¿no? Nada más. Menciona que encontraban los cañares y él hace una relación directamente con los huancavilcas, pero nunca consideraron a los habitantes que estaban en la cuenca del Guayas, ¿no? La cuenca del Guayas, que es la zona más rica y que lógicamente ese grupo étnico chono estaba en la población de Guayaquil, que está manejando en toda esta extensión, en donde tienes una cuenca baja, media y alta, ¿no? Y cuyos descendientes actuales son los indios sáchilas, ¿no? Entonces ahí tiene esa denominación. En cuanto a cómo se escribía Guayaquil, bueno, va a ver que unos ponen el Guayaquil, que otros Guayaquiles, hay otros Guayquiqui, en el caso de los corsarios, o sea, pero todos sabemos que definitivamente es Guayaquil, ¿no? Y aquí tenemos lógicamente ya el Atlas de los Bucaneros, de donde hemos sacado la información sobre lo que correspondería a esta cuenca de Guayas. Ahí hay un famoso río Quilca. Este río Quilca definitivamente forma parte también de algunos de los asentamientos o de los traslados de la ciudad de Guayaquil. Son chonos, y entre toda esta gente que está en la cuenca alta del río Guayas, ¿no? Hay un grupo de comerciantes que se están moviendo por todo el sector que son llamados los yumbos, ¿no? Pero cuando tú analizas el material arqueológico de estos yumbos, no son más que chonos, que son Milagro Quevedo, ¿no? Aquí estamos en un derrotero inglés. Si bien es cierto, estamos en el siglo XVIII, pero esto debe haber sido hecho a fines del siglo XVI. Y dice que Guayaquil tenía 5.000 habitantes, Ringrose, que es otro de los corsarios, y el que dibuja todo y corrige todos los dibujos de las costas americanas, ahí dice Basil Ringrose, ¿ya? Y aquí este Ringrose que se menciona dice que solamente habían 850 hombres, y fíjense todo lo que salía de Guayaquil, ¿no? El cacao, cuero, cebo, salsa parrilla, madera y otras drogas. Las drogas eran los remedios que se estaban utilizando, no vayan a pensar que era la marihuana, aunque la coca se la viene usando desde la época de Valdivia, ¿no? Y lógicamente después todas las distancias que se están manejando, ¿no? Se menciona también a la isla de Bunay, ahí te mencionan por qué fondean naves en demanda de Guayaquil, fondean en arena, y ahí están
y lo que dice esta gente, ¿no? Están los mejores pilotos de toda la costa del Perú. ¿Por qué? Porque eran habilísimos navegantes, con un antecedente que Guayaquil lo tiene por lo menos desde la época de Valdivia, fines en el 2000 con las balsas, ¿no? Conocen muy bien corrientes, conocen muy bien de vientos, entonces tenemos navegantes expertos con mucho conocimiento, ¿no? Y este es el dibujo que lo puse ahí para que vean desde dónde es Guayaquil. Es un derrotero general del Mar Sur del año 1730, ¿no? Y este es un dato nuevo que poca gente lo conoce, ¿no? Eugenio Villanueva Sotelo también es otro de estos curas padres que viene eh, a pie, recorriendo casi todo desde Colombia, y menciona todo esto que llega a la ciudad de Guayaquil, pasan a bodegas, menciona todos los ríos que hay por allá, ¿no? Y dice que llegan a la ciudad, dice, a la 1 del día, o sea, y dice que lo fueron a revisar, lo fueron a recoger ahí en una lancha, y después fueron al convento, ¿no? Y dice del convento que es precioso y tiene buenas celdas, ¿no? O sea, desen la idea de para que este señor diga eso, debe haber sido algo fascinante para él. Y fueron a ver los astilleros, dicen, 2 embarcaciones grandes, pasó por la ciudad, ¿no? Todas de madera, porque no hay piedras, o sea, un dato que lo describe que casi nadie lo menciona a este señor, ¿no? Hay claustros, iglesias, torres, claustros, celdas, y todas las casas son también de tablazón, o sea, fíjense todo lo que menciona, y parece también porque me dice que está muy plagada de incendios Guayaquil, los incendios siempre en nuestra ciudad, ¿no? ¿No? Y todas las providencias, y cuando se va de Guayaquil rumbo al sur y pasan por Puna, y este es el anuncio y Sotelo cuando están rumbo hacia el sur, su embarcación, que es una embarcación considerable, se choca con una balsa y la balsa parte la embarcación de ellos, lo que da la pauta de que estas embarcaciones hasta el siglo XVIII se seguían usando de una manera muy fuerte en un comercio no solamente fluvial, sino marítimo, ¿no? Espero haber aportado en algo con toda esta información, ¿no? Creo que estamos prestos a preguntas, aclarando de que yo no voy a tratar bajo ningún punto de vista lo que está relacionado con Fundación de Guayaquil, que eso no viene al caso. Bien, estoy a la orden. Peggy, cualquier inquietud de quienes nos acompañan. Desean realizar alguna pregunta, les solicitamos que alcen la mano de manera virtual y les damos el paso. De aquí los estamos viendo a través del chat. Ustedes deben de seleccionar el icono de reacciones para solicitar la palabra en esta reunión virtual que nos acoge esta tarde. Para preguntas con nuestro expositor, conferencista, el arqueólogo Javier Vélez. Javier Asanza, por favor, denos el paso. Tenemos hasta este momento 29 participantes en el Zoom y les agradecemos por estar conectados. Cualquier cosa me comentan, me escribe, pues, ¿no? Para estar comunicados. Marjorie, su nombre está en la pantalla. Le damos el paso a su pregunta. Allá. ¿Cuál está haciendo? ¿La 4 o la 3 o cuál? En este momento, Marjorie, gracias por conectarse con nosotros. Ya, no hay problema, dígale que las haga. Algunos lo hicieron muy sencillito, otros lo hicieron más sofisticadas sus actividades, eso. Aló. Gracias a todos por conectarse. Preguntas. La persona que vemos en pantalla es la que tiene la oportunidad de dirigirse.
Hola. Lo escuchamos. Ok, buenas tardes. Una consulta, entonces podemos decir que los sáchilas, vinieron de aquí de la parte nuestra, de la cuenca del río Guayas. El micrófono, arqueólogo, por favor. A ver, cuando nosotros analizamos la parte arqueológica y la comparamos con la parte información dejada por viajeros, cronistas y todas las denominaciones que queramos poner, tenemos que tener algo bien claro, ¿no? La arqueología nos da una pauta de aquella historia no escrita, pero que es veraz. Y la información que nosotros manejamos con estos documentos la traslapamos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de estos sáchilas, los sáchilas, a través de esa muestra de esa estatuilla, ¿no? Podemos decir de que era un grupo en toda la cuenca del Guayas, por lo menos del 300 antes de Cristo. Y ellos son descendientes directos, así, directos de este grupo étnico. Es decir, de que esta población actual tiene un antecedente histórico de por lo menos 2.500 años, ¿ya? De una continuidad, porque ¿no? Es un grupo que se está moviendo por toda la cuenca de Guayas, pero que también tiene un contacto con toda esta gente de la región amazónica. Y la relación se va a dar por los montículos o las tolas que encontramos tanto en la cuenca del Guayas como en la región amazónica, en las faldas de la cordillera, tanto occidental como en la amazónica, ¿no? Entonces, vamos analizando todo eso y estamos haciendo todo un componente de que es un grupo humano que se está moviendo de una manera así muy intercambiando también muchos productos agrícolas, ¿no? Este grupo que yo estoy planteando, compañeros, de que ya no podemos hablar de la cultura de Daule Tejar, sino de una cultura chona que tiene un antecedente que va más allá de lo que la arqueología hasta hace menos de un año mantenía estas distancias, ¿no? Tenemos que ir modificando nosotros toda esta información y no seguir repitiendo lo que dejaron. Hay que irla actualizando, hay que irla reinterpretando, ¿ya? Porque eso motiva de que nosotros sigamos repitiendo cosas de hace 40 años cuando hoy en día tenemos una información veraz, ¿no? Actualizada, comprobada, nada más, ¿ya? Entonces, estos sáchilas actuales, ¿no? Tienen su origen en este grupo que nosotros llamamos chonos, y chonos porque es la última denominación en la que mencionan los españoles, básicamente, ¿no? Ellos lo que hacían es que escuchaban y escribían, ¿no? Esto no tiene nada que ver con los chones, hago la aclaración. Alguien me hacía alguna vez esta pregunta, ni con los choneros, ni nada de esas cosas, no, es un grupo étnico que tiene su espacio y su tiempo, pero que ya es el momento de ir retrocediendo fechas en función de ese grupo. Cuando nosotros hablamos de los huancavilcas, ¿no? Los huancavilcas tienen también su antecedente ¿en dónde? En una cultura que se llama huangala, pero en cuanto al material cultural hay diferencias. Pero esa cultura huancavilca, cuando tú la ves las representaciones de las estatuillas, ves los comportamientos de la gente, ves las actividades de la gente, te vas a dar cuenta de que esos actuales habitantes, mal llamados cholos, ¿no? Son descendientes también directos de huancavilcas. Entonces, por lo menos, y esos paches llamados manteños, ¿no? Que veo que hay una novelería en cuanto a que el grupo se llama cholo porque ellos se autodefinen como cholos, se autodefinen porque los han tildado así, pero no es porque saben su historia. Eso también hay que tenerlo claro, ¿ya? Entonces, esos paches llamados arqueológicamente manteños no son más que los mismos huancavilcas que desde la zona de Santa Elena se dirigen al norte. ¿Y por qué de esto? Porque las excavaciones que hemos realizado en la zona de La Libertad
nosotros vamos a ver que hay una secuencia desde la cultura Ngoroi, pasas después a una cultura Huangala y pasas a una cultura Huancavilca. Cuando tú haces las investigaciones en la zona sur de Manabí, tienes una cultura que va Machalilla, Chorrera, Bahía, se rompe y aparece lo que se llama Mantén. No hay una transición como la tenemos acá. Entonces, esto motiva de que hay que ir haciendo replanteamientos ya en función de esa evidencia, comparado también con todo lo que te deja esta gente por escrito, ¿no? No sé si aclaró tu inquietud. Sí, sí, gracias. A la orden. Tenemos otra pregunta de la señora Lorena Barrera. ¿Por qué los chonos dejaron la cuenca del río Guayas, arqueólogo? Bien. Cuando vemos que en 1605 Lizárraga menciona que aquí estaban chonos y compartían con Huancavilca, la arqueología de Guayaquil, que fue un trabajo que recopilé la información dejada por Estrada y por Francisco Huerta, el 97% de los sitios arqueológicos de la ciudad de Guayaquil, hablo de la ciudad de Guayaquil que empezaba en el barrio del Centenario, terminaba en el Cerro Santana, por aquel estero Salado, ¿no? Que era la ciudad de esa época, ¿no? El 97% de los sitios corresponden a la cultura Milagro Quevedo, es decir, al grupo étnico cholo. Un trabajo que hiciéramos en el año 95 en el estero Salado y en todas las islas de ese sector, el material recuperado en su mayoría correspondía a la cultura Milagro también. Siempre pensamos que esa zona, por ser un estero, debía ser Huancavilca, y resulta que no fue así, ¿no? O sea, la evidencia arqueológica demostró todo lo contrario a lo que se pensaba, nada más. Entonces, por eso digo que nosotros tenemos que empezar a replantear muchas cosas, tanto en la arqueología como en la historia, ¿no? Estos grupos que habitaron aquí siempre huyeron al depredador blanco, ¿no? Nosotros íbamos avanzando y ellos iban retrocediendo, avanzábamos y ellos seguían retrocediendo. En algún momento, en la zona de Quevedo, hay información que dice que ahí todavía habían grupos aborígenes, o sea, grupos muy semejantes a los Áchilas. Y esta gente se fue retirando hasta quedar reducidos hoy en día a la actual provincia de Santo Domingo de los Áchilas, ¿no? Entonces, cuando tú analizas todo eso, tienes que ir enfocando de que esta gente ya quedó en un área totalmente reducida, pero los Áchilas tienen una extensión inmensa, ¿no? Y su extensión básicamente comprende aquellas zonas que todavía no han sido explotadas ni han tenido la intervención del hombre blanco, ¿no? Como ellos nos tildan, ¿no? Pero en el año 1939, Edwin Fernon también grafica varios sitios donde todavía habían comunidades aborígenes o descendientes de aborígenes en la cuenca del Guayas. Sí las tenemos, pero se van retirando justamente por la acción a veces de nosotros, ¿no? Vamos tomando tierras para cultivos. Si tú vas hoy en día a estas comunas, ellos ya se han incorporado también un poco a la actividad turística para poder mantenerse, pero siguen manteniendo ciertas costumbres en cuanto a la alimentación. Me alegro que no hayan perdido todavía la tradición de ponerse la chota en la cabeza, de usar sus faldellines multicolores, en el caso de las mujeres, y bicolor de los hombres. O sea, todas estas cosas nos dan la pauta de que tenemos que cuidarlos y van a perder en determinado momento o van a entrar en un proceso de aculturación si nosotros seguimos dentro de un marco de explotarlos de una manera turística, porque la gente más joven siempre tiende a ver el cambio y ya no quieren vivir confinados, ¿no? Sino que quieren también ya tener otro tipo de manifestaciones, ¿no? No sé, Lorena, si eso aclara un poco. Cómo no, muchas gracias. Le desean felicitar por su extraordinaria conferencia, que justamente, a ver, tengo aquí Marcelo Reyes, buenas tardes. Deseo felicitarlo, arqueólogo, porque es bueno saber las verdaderas raíces y de dónde venimos. Tengo también otra inquietud. ¿Cuál es la fecha exacta de la fundación definitiva de Guayaquil? Tengo entendido que durante algunos años estuvieron de un lado para el otro. Pregunta de Andrés Buendía.
A ver. Cuando nosotros manejamos esta información de la Fundación de Guayaquil, ¿no? Yo sostuve hace poco en la televisión de que Javier Vélez Alvarado nace una sola vez. Se acabó. De que me fui a vivir a Estados Unidos. Sí, pero yo nací una sola vez. O sea, vivo allá, puedo registrarme allá y se acabó, ¿no? Me trasladé allá, pero sigo siendo Javier Vélez, ¿no? Miguel Aspiazu Carbo, que es el que primero hace la investigación sobre la Fundación de Guayaquil, él informa de que Santiago de Quito, pero el de Quito es porque era la región donde se estaba fundando esta ciudad, que se fundaba era en papeles para tomar posesión de un territorio, ¿no? Fue el 15 de agosto de 1534. Yo no entro a polemizar con nadie sobre si los traslados son otras fundaciones. Por eso digo, yo nazco una sola vez, las ciudades nacen una sola vez. Se las funda una sola vez, ¿no? Yo no puedo estar fundando la misma ciudad 20, 30 veces, ¿no? O sea, lo que han habido es traslado. Y en eso, Miguel Aspiazu Carbo, en su publicación, da a conocer todo eso y presenta todo un plano, un mapa, en donde está poniendo la fundación y los traslados donde se van dando hasta llegar a la actual ubicación, ¿no? ¿Ya? Y se corrobora un poco la información con todos los que dicen esto, dónde estuvo asentada la ciudad, ¿no? Y para mí, me sostengo y mantendré eso de que la fundación de Guayaquil fue el 15 de agosto de 1534. Los traslados es otra cosa. ¿Ya? No sé si eso aclara Nacional. inquietud, ¿no? Sí. Celebramos. Y déjame, voy a poner algo en este momento, solamente para que tengan una idea, de que no es que a mí me da la gana de decir esto es así o no, ¿ya? Pero seguimos con los mensajes, ¿le parece? Me avisa, arqueólogo. Ya está ahorita, y este es un acta, la pueden ver, ¿no? Dice, entrega pleito, esta es una acta de Cabildo de Guayaquil de 1634, ¿no? En la muy noble, antigua y leal ciudad de Santiago de Guayaquil, el 24 días del mes de julio de 1634, víspera del bienaventurado apóstol Santiago, luz y espejo de las Españas, patrón y guía de los reyes católicos y patrón de esta dicha ciudad, el Cabildo de Justicia. Bien. O sea, es bien claro que ahí nos están diciendo que se está celebrando fundación. Dice que es en la víspera del apóstol, o sea, son fiestas patronales. Y arriba dice en el título, ¿no? La fiesta del apóstol, patrón de Santiago de Guayaquil. No sé si esto aclare y defina, no me lo estoy inventando, he sacado de las mismas actas de Cabildo y es el documento que tenemos registrado en las actas de Cabildo Guayaquil. ¿Quedó claro? O sea, para mí es eso. O sea, yo no polemizo con nadie sobre la fecha de fundación. No podemos entrar en interpretaciones antojadizas de qué pudo ser y qué no. Mi padre siempre me decía, hijito, si mi abuelita no se hubiera muerto, viva estuviera. Ya, entonces, hay que ser muy claros en estos puntos, ¿no? Nada más. Seguimos con los mensajes. Gerardo Castro, buenas tardes. Felicidades por esta conferencia especializada. Tenemos buenas tardes de parte de Sonia Moreira. Le envía saludos. Excelente tarde. Gracias por compartir sus conocimientos sobre nuestra ciudad, señala la señora Tatiana Zambrano. También tenemos algunos mensajes formulados a través de la cuenta Zoom. Marcelo Reyes, ya mencioné el mensaje que nos había enviado. Saludos, Javier. Y una pregunta, si me pudiera aclarar, Carlos Pacheco, un poco más sobre la gobernación y la provincia. Ya. Somos gobernación, según el documento que presenté, de 1605 y la provincia es de 1820. Entonces, hay una diferencia en tiempo y lógicamente que cuando analizamos nosotros
el mapa que deja Requena sobre la gobernación de Guayaquil, nos vamos a dar cuenta de que ese límite está llegando más o menos hacia el este, todo lo que corresponde a los territorios de Quito, La Tacunga, ¿no? Pero en la parte del litoral ecuatoriano, ¿no? Y en su zona costera estamos llegando solamente hasta el río Cojimíes, que es el actual límite entre Esmeraldas y Manabí. Y al sur estamos llegando hasta Tumbes, ¿no? Cuando somos provincia, ese límite se expande hacia el norte y estamos llegando hasta Esmeraldas, ¿ya? Entonces son dos cosas distintas. Déjame ubicar, si tengo aquí el mapa, porque eso que motiva de que nosotros diferenciemos esto dentro de las interpretaciones, y es lo que poca gente maneja. O sea, debe de haber una información mucho más coherente, ¿no? Vamos a compartir pantalla. No. No. Bueno. No puedo ahorita compartir, pero tengo en mi computadora el dibujo, ¿no? Entonces, nosotros estamos poniendo ahí que nosotros tenemos un límite en donde limitamos cuando somos gobernación con el gobierno de Esmeraldas, después tenemos una parte del corregimiento de Quito, después tenemos con el corregimiento de Guaranda, ¿no? Estamos llegando hasta la zona sur, o sea, eso cuando son provincias. Yo no sé cómo compartir ya de nuevo el plano que tengo aquí. Seguimos con preguntas, arqueólogo, hasta que usted consiga colocar la información. Vamos con Lander Torres, por favor, compartamos. Démosle el paso. Buenas tardes. Gracias, Javier. Como siempre, es un gusto compartir con usted sus conocimientos. Y más que nada, comentaba también por interno esto de las fiestas de Guayaquil. Realmente comparto mucho con usted esto de que son las fiestas patronales, pero en este marco, para eso están estas trincheras que tenemos y los gestores culturales y la gente que está en turismo, para tener claro nuestra historia, pero también respetar las tradiciones de un pueblo. Y en este caso festejamos la fundación de Guayaquil, pero realmente yo creo que ya muchas personas tenemos claro que es la fiesta del Santo Patrono, que se vale de esto para que en este marco de la fiesta patronal festejar la fundación de Guayaquil, pero que tenemos bien claro que fue en agosto. Entonces yo creo que ahí sí, para eso también estamos los maestros, los historiadores, por supuesto, la gente que trabaja también en turismo, toda la gente que también trabaja en el medio cultural, para dejarlo claro y también, como le digo, respetar un poquito las tradiciones de un pueblo, de que también entran en la historia las tradiciones. Entonces, la gente festejaba mucho el Santo Patrono. Y para este proceso que se habla fundacional, este asentamiento, como dice usted una vez, uno se bautiza nada más. Entonces, pero si uno quiere festejar todos los años el bautismo, perfecto. Entonces yo creo que ese es un buen punto, sin entrar en polémicas, sino que todo el mundo tenga claro que la fundación como tal es en agosto, pero celebramos al Santo Patrono y en el marco de esa celebración celebramos a Guayaquil con toda su historia. Y creo que ahí estamos todos felices y lo principal es que nosotros como agentes culturales, como gente que está en el medio, tenerlo muy claro y transmitirlo, y yo creo que todos así, porque si no le pasaría lo mismo a Quito, le pasaría lo mismo a todos los lugares. El asunto es que tengamos claros que es verdad, la ciudad se funda en agosto.
y que celebramos esta fundación en el Día del Santo Patrono. Y todos, ¡viva Guayaquil! Pero eso sí, muy claro con la historia. Y yo le agradezco porque también una palabra suya para mí justo es necesario que también se lo escuche como un icono de personas que conocen del tema y que ayudan también pues a otras personas a que también tengan clara la historia de Guayaquil. Lender, gracias por tus palabras, ¿no? Cuando yo manifiesto de que tenemos que dar la información veraz y mantener la leyenda, a mí no me molesta. Por eso puse el ejemplo de Guayaquil, Guayaquil, ¿no? Exacto. Son las cosas que vienen y que romper ese esquema a veces cuesta, ¿no? Nada más, cuesta. Porque nos enseñaron y una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad. Es sencillo. Yo no me opongo a eso, ¿no? Lo que siempre les digo a la gente es, di primero lo real y después maneja el otro concepto, ¿no? ¿Por qué? Porque es difícil de que una leyenda se vuelva historia. Es una leyenda histórica, que es otra cosa. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, dentro del campo del folclore, esto se maneja en lo narrativo, ¿no? Entonces, lo narrativo tiene sus leyendas y las leyendas tienen algo de verdad. La verdad es que existió el cacique, que no se llamaba Guayas, sino Guayaquil. Ahora, ¿de dónde sale lo del cacique Guayas? Eso lo da la obra de Morán de Huitrón, informa de que había el cacique Guayas, pero era la información que se tenía en la época, pero esta gente no estaba yendo hacia Sevilla a buscar información ni nada, como ha pasado en el siglo pasado y ahora, ¿no? Que tú tienes un acceso más rápido para obtener una información veraz, ¿no? Entonces, a mí en ningún momento me molesta decir que sí, la historia de Guayaquil es bonita, el cacique casado con la princesa, el término princesa no es nuestro, pero está metido acá. Entonces es todo un esquema simpaticón y real también. Entonces hay que ir buscando las cosas en términos más reales, nada más, pero que se manejen dentro de una leyenda. ¿Por qué? Porque la leyenda tiene un inicio, tiene un cuerpo y tiene un final. Los finales siempre deben de ser felices, ¿no? Entonces yo manejo siempre así las cosas, ¿no? Y en turismo también es lo que se maneja, ¿no? Contrastar siempre estas cosas o informar a las dos cosas, ¿no? ¿Ya? Y sobre Guayaquil, bueno, se ha dicho de todo, nos han dicho de todo, pero seguimos adelante, ¿no? O sea, lo importante es ir rescatando una historia real y no olvidarnos tampoco de esas tradiciones, ¿no? ¿Ya? Pero yo no puedo anteponer nunca una leyenda ante una realidad. O sea, yo siempre empiezo con la realidad siempre, ¿no? Cuando yo manejo informaciones sobre arqueología, yo por donde empiezo en mis exposiciones, siempre lo primerito que represento es la figura humana. El hombre genera todo. La vasija no genera nada, la vasija la genera el hombre, las estatuillas las genera. Hay que conocer primero al hombre, ¿no? Entonces de ahí parte el resto. Sin nosotros no hay nada, ¿no? Nosotros generamos la historia, nosotros generamos los eventos, nosotros generamos todo, ¿ya? Generamos hasta los nombres, ¿no? En algún momento cuando me decía, ¿y quién le dio el nombre al cacique? ¿Fue el río? No, o sea, el río de por sí es el río y nada más, pero el río no tiene nombre, o sea, yo no creo que tenga un membrete desde que nació el río, sino que los nombres los ponemos nosotros, seres humanos, ¿no? Nada más. Pero coincido contigo, nada más, ¿no? Gracias por tu aporte. No se le escucha, Peggy. Muy buenas tardes. Bueno, hola a todos. Es un gusto enorme saludarlos y sobre todo al arqueólogo. Yo quisiera hacerle una pregunta. Yo estoy acá en Mérida, Yucatán, viviendo acá en México, sobre todo por la cuestión cultural. Por eso me vine acá a estudiar la licenciatura en Gestión y Promoción de la Cultura y las Artes. Y me llamó mucho la atención que acá en México, sobre todo en la parte de Yucatán, que es el asentamiento de los mayas, se ha explotado muchísimo lo que son las pirámides, las culturas de ellos, las originarias, ¿no? Y sobre todo en la parte ya hablando más al norte, hablamos de los asentamientos de los aztecas. ¿Por qué Guayaquil, siendo, yo la considero la ciudad principal del Ecuador porque es el puerto, y no se la ha explotado en esa forma tan rica que tiene de cultura?
yéndonos más atrás, como usted lo menciona, de nuestros ancestros. A mí me encantaría explotar eso turísticamente, decir de dónde venimos, de dónde somos, y mostrarle al turista cómo fuimos, ¿no? Así como ellos nos muestran, cuando vienen acá a México, nos muestran a los mayas, a los aztecas. No sé si me pueda contestar esa pregunta. Generalmente, tú tienes que querer tu tierra. Cuando tú quieres tu tierra y quieres conocer sobre tu pasado, tú vas a aprender a valorizar lo que nosotros tenemos, ¿no? Pienso que el campo de los promotores culturales y la gente que también hace turismo debe de querer mucho su profesión para entrar en este campo, ¿ya? A mí me fascina lo que hago y por eso siempre estoy metido en esto, ¿no? Siempre viajo, vengo trayendo obras que a veces aquí tú no las encuentras, pero prefiero eso a irme de farra, ¿no? Entonces, asumo que tú estás haciendo un sacrificio estar por allá, pero siempre tienes que ver Guayaquil como la ciudad puerto, ¿ya? Tú encuentras en Guayaquil, hablando ya del último periodo, una serie de montículos que fueron destruidos, y en estos montículos, por ser una zona baja e inundable, era donde vivía esta gente para tener un control de estas tierras, ¿no? Donde estaba la Casa de la Cultura y el Palacio de Justicia, había un conjunto de tolas, según la información que deja la prensa en la década de los 50 y los 60, ¿no? Y donde estaba el Yeyo Uro, que había otra tola, en donde estaba el Colegio Vicente Rocafuerte en su cancha, había otra tola, ¿no? En el Colegio 28 de Mayo te encontrabas evidencias de urnas o de vasijas grandes de la cultura huancadilca, y al igual que en la urbanización Santa Cecilia, donde era el hipódromo, ¿ya? Esas cosas, por el desarrollo de la ciudad, se rescataron, se les llevaron, vaya usted a saber, a algún museo o alguien las tiene, y no quedó ninguna de esa evidencia, ¿no? Pero eso, tú ves Guayaquil como la ciudad, así. Pero cuando tú hablas de Guayaquil, tienes que ver toda la extensión que tenía para poder concebir esto, ¿no? Y no es que esté atacando a Guayaquil, hago la aclaración, ¿no? Guayaquil es la ciudad puerto por donde entra y sale, genera economía, pero ¿de dónde viene todo? Viene del área rural, del área que está afuera, ¿no? Entonces, Guayaquil es un puerto importante por eso, porque por aquí entraba y salía toda la mercadería y se distribuía también todo lo que iba a la región interandina a través de sus puertos fluviales y de todo el contacto que se tenía a través de los caminos de la época, ¿no? Para ir al norte tú tenías Babahoyo, para ir a la zona central tenías a Yaguachi, para ir al sur la zona de acá de Naranjal, ¿no? Entonces fíjate toda esa distribución que estamos teniendo, ¿ya? Mercadería que podía salir por tierra porque no la querían traer a Guayaquil, salía por Dable, y por Dable había los caminos por tierra para ir hasta Manta y para ir a Santa Elena, o sea, caminos. Entonces te vas a percatar de que Guayaquil tienes que verla en función no solamente de la ciudad, sino de toda una extensión en donde, en esa extensión rural es donde se está generando toda una riqueza también agrícola, ¿no? Acá se comercia y es tal cual como estamos actualmente hoy, ¿no? ¿Qué tenemos para explotar en la ciudad o dar a conocer en la ciudad, ¿no? Tenemos una parte geográfica que nadie la toma en cuenta, ¿no? Que a nosotros nos les enseñaron de niños. O sea, tú te vas al cerro y tienes ahí una vista impresionante de la unión de dos ríos que forman uno mayor, pero tienes al frente los cerros de Taura que nadie los conoce, nadie los menciona, nadie dice nada, ¿no? Tienes una isla al frente que también servía de entrada para que los corsarios por ahí vayan y nadie los detecte, ¿no? ¿Qué más tenemos? O sea, somos una zona, y donde está la ciudad, en donde tienes todo un subsuelo totalmente arcilloso. En algún momento, ya hace algunos años, excavamos en el patio del Museo Municipal y comparamos toda la estratigrafía de ese piso que está en pleno centro de la ciudad con algo que nosotros habíamos trabajado en la zona de Camellones, en Durán, y vimos que el comportamiento era el mismo, o sea, son los mismos estratos, los mismos colores, las mismas texturas, y nos dimos cuenta de que, bueno, todo esto ha sido parte de una zona de rellenos aluviales que no nos ha permitido tampoco conservar grandes cosas, ¿no?
tenemos que generar algo. O sea, yo pienso que hay que generar información, pero tampoco podemos estar generando mentiras, ¿no? Que podríamos generar alguna leyenda en base a una información, sí, sí se puede hacer para darle atractivo a algo, ¿no? Eso sí lo podemos hacer, ¿ya? En algún momento tenemos nuestros cerros, que ya se fundó la ciudad, y ahí vendría, o sea, ¿y por qué no hacer algo ahí que nos manifieste cómo fue Guayaquil en función de esos dibujos que tenemos que presentar, ¿no? O sea, tenemos que darle un poco más oportunidades de desarrollo a esta actividad turística que va a mostrar también la historia de la ciudad, ¿no? No estamos haciendo eso. O sea, estamos totalmente dejando de lado todas esas cosas, ¿no? Yo planteé hace poco, el año pasado, estuvimos armando una balsa allá en Garza Roja, y mientras se construía la balsa, pues me tocó ir a asesorar a la persona que estaba armando eso, ¿no? Era una balsa semejante a la que dibujó Alexander von Humboldt en 1803, y hicimos la balsa, ¿no? Y le decía, ¿por qué no dejamos esto como un astillero? ¿Ya? Un astillero prehispánico, o sea, moderno, pero ahí están los pedazos de balsa cortados, los pedazos de cabuya por allá. Vamos arreglando todo esto para que esto sea un astillero, se asemeja a un astillero prehispánico de balsas, ¿no? Que son los más antiguos que los españoles, ¿ya? Pero y ahí ya, o sea, y también creo que se lo plantea alguien en el municipio hace algún tiempo para hacer esto, ¿no? O sea, en toda la zona aquí de la Tarazana, o sea, hacer un astillero de balsas, ¿no? Sería algo impresionante, ¿no? Que sería un atractivo también, y decirles, bueno, Guayaquil tiene una tradición marinera desde hace 2000 más 2000, hace 4000 años, ¿ya? Que no le explotamos, ¿no? ¿Ya? Ahí tenemos un punto para poder arrancar con algo, ¿ya? Lo del cerro sería otro atractivo, ¿no? En determinado momento, ¿qué tenemos en el estero salado? El estero salado ha sido un área para proveer de alimentos también a toda la gente de acá, ¿no? Ciertos conchales que se han destruido, pero nos trasladamos un poco en el tiempo y por ahí también entraba todo el contrabando de la gente que metía a Guayaquil sin pagar los impuestos, y que con Rocafuerte como presidente, ¿cuál fue la orden? Contrabandistas, fondelos, se acabó, ¿no? O sea, tenemos evidencias e información que nos puede dar la pauta para generar algo en la zona del estero salado, que por cierto es una bellísima. Yo trabajé por ahí casi 3 meses con Gerardo Castro, que por ahí mandó una felicitación, y trabajamos ahí más de 3 meses, y cuando tú estás allá tienes otra visión de lo que es eso, ¿no? Me acordaba de alguna novela Pantanal y dije, no, pues nuestro estero salado supera Pantanal en todo, ¿no? O sea, en belleza, en espectáculo, en escenarios, en ver los caudales del estero, cómo se angostan en sus ramales, cómo se amplían cuando llegas al más grande, ¿no? Pero yo pienso que para desarrollar estas cosas como en las que tú estás planteando, en lo que también comentó Lender, hay que conocer el país, hay que conocerlo y buscar la información para empezar a generar estas cosas, ¿no? Esa es la labor de ustedes, los más jóvenes. Nosotros los más, ya no nos movemos tanto, podemos darle información de lo que pueden hacer, ¿ya? Nada más. Pero yo pienso que en México sí se explota eso, ¿no? En algún momento coger y en un evento, ¿por qué no decimos, a ver, cómo se vestían los huancavilcas? ¿Tú piensas que los huancavilcas andaban solamente como un protector de las vergüenzas? No. Los tipos andaban bien vestidos. ¿Por qué? Porque si tú vas por estos días y por estos meses a Santa Elena, hay frío. Entonces yo no creo que andaban en cueros, ¿no? Entonces hay que ir haciendo un análisis de todas esas cosas que aquí no se hacen, y los investigadores solamente el librito y se acabó. Y a veces ni siquiera con información de primera mano, sino con información procesada. Son las cosas que hay que ir buscando con la finalidad de tener algo coherente para plantear lo que tú quieres, ¿no? En México se explota, y en el Perú también, ¿no? En el Perú se explota mucho eso, lo que acá no hacemos, ¿no? Bailes. Recuerdo cuando
y éramos estudiantes y me tocó hacer un trabajo en la comuna Juan Montalvo, ¿no? Me tocó hacerle la entrevista a la partera del pueblo, a la partera, y era una anciana que yo alguna vez le preguntaba, oye Isidra, me acuerdo tanto su nombre porque me impresionó. Digo, en tu época de muchacha, ¿ustedes cómo se enamoraban? Entonces me acuerdo que la señora era así, se reía todo, me dice, con la música. Y digo, ¿y tocaban guitarra? ¿Qué guitarra? Uno cantaba. ¿Y cuáles eran los bailes? El baile del iguana. ¿Ves? El baile del mono. ¿Y cómo es eso? Pues dice, ¿te acuerdas de alguno? Sí, me dice, pero ya no me puedo mover tan rápido. Entonces, pero era así, ¿no? El del iguana dice, y el del curiquingue también dice, y el del curiquingue dice, gusta la pata curiquingue, y la mujer alzaba su piernecita así, pero con qué gusto que transmitía eso, ¿no? Baja la pata curiquingue, salto curiquingue. O sea, era un espectáculo, que eso nosotros no lo recuperamos. Yo lo recuperé en una grabación que debe de estar en los archivos de la entidad que estudiaba, que es en la ESPOL. Pero ahí tú te das cuenta de todas las cosas que hemos perdido. Y eso es ahí en Juan Montalvo, en la zona ahí al lado opuesto de Chanduy, que hay un Chanduy por ahí que nos está también escuchando, ¿no? ¿Cuántas cosas se pueden rescatar de esas, ¿no? Ahí tienes tú cosas que puedes motivar para lo que tú quieres hacer. Siempre partiendo de un hecho, que ese es un grupo Huancavilca. Habría que ver qué tienes todavía de los chonos, investigando un poco, sea cayapas, sea sáchilas, ¿no? Que todavía hay mucho por recuperar con ellos, ¿no? No sé si en algo te ayude lo que estoy transmitiendo, ¿no? Gracias, Marcelo. Peggy. Sí, cómo no, muchísimas gracias. Yo sé que hay algunas personas que nos han escrito y quieren saber si vamos a transmitir esta conferencia vía Facebook Live. Así es, efectivamente, la estamos grabando. Se alberga en nuestro canal de YouTube y una vez que se concluya, se la sube a través del Facebook de la cuenta oficial Eventos Dirección de Cultura, que se encuentra albergado en el Facebook. Sé que hay algunas personas que quieren preguntar y repreguntar. Puedo destacar que el caballero Marcelo Reyes es un excelente intérprete de música nacional y estoy segura que se muere por deleitarnos con su voz. Y también veo y ha alzado la mano la guía turística Lender Torres, que un poco quiere replicar y complementar la idea que surgió de parte de Marcelo con relación a este tema del turismo, ¿no? Lender, le damos el paso para una pequeña apreciación y luego, de ser posible, escuchar a Marcelo Reyes a que nos cante desde lejos, desde México, algo de nuestro pentagrama musical. Y de esa manera terminamos esta conferencia maravillosa con la que damos y conmemoramos estos 485 años de fundación de la ciudad de Guayaquil, evento organizado por la Dirección de Cultura a través de la Biblioteca Municipal. Expresamos nuestra agradecimiento a la visión del director, el arquitecto Melvin Hoyos Galarza, quien ha organizado durante algunos años este evento, y especialmente a la directora, la licenciada Nancy Palacios de Medina, por su organización y coordinación de manera eficaz y correcta. Mientras le damos el paso a Lender, Marcelo se prepara con la guitarra. Lender. Gracias, Peggy, por el paso, y qué sorpresa que es Marcelo Reyes. Sí, lo ubico a nivel musical en el Ecuador, y qué bien que esté trabajando dentro de sus estudios en México. Bueno, quería comentarles que el turismo en sí es una industria. Las personas que les gusten viajar y distraerse y dicen que es turismo, perfecto, porque ellos son los que pagan los servicios de la industria. Y en este caso, lo que han mencionado hace unos instantes, la industria también, por ser empresas interrelacionadas, muchas de ellas son por los costos operativos. Es como en el caso de Marcelo, él necesita que para presentar un show grande, el que tenga pues un costo operativo que cubrir. Por más que le guste cantar, por más que le guste tocar un instrumento, también necesita su modus vivendi, en este caso que sea remunerado el trabajo. Asimismo, en turismo es
idea que se ha dado de que por qué no hacerlo como en México, pues les comento, en Guayaquil sí lo hemos realizado, hemos tenido productos de este tipo en la ciudad. Algunos me dicen, ¿y por qué no lo sigues haciendo así con tanta fuerza? Le digo, es que no es un hobby, es un trabajo. Entonces, lo bueno es, y qué gran momento este también dentro del marco de las fiestas julianas, el decir a todas las personas que el turismo también se puede hacer a nivel nacional. Entonces, de acuerdo, las empresas, si entre más piden ese producto, sí se lo puede dar. Y lo que le ha pasado también al arqueólogo Javier Vélez, que la idea de él me pareció estupenda. Yo también pienso es que hay que tocar las puertas es a la empresa privada para sostener ese producto que usted ha dicho, de ese astillero, pues mucho anterior del colonial, que sería excelente. Pero eso un fortalecer es históricamente el destino. Y sí lo hay, lo único es que los empresarios crean en el producto, porque a mí me ha tocado, he creado productos y esos productos han gustado porque como Marcelo se está especializando en México, se puede dar cuenta que tienes que fortalecer los conocimientos académicos y también junto al don que tienes. Entonces, eso lo fusionas y sí creas un buen producto. Te pongo un caso muy claro. En mi caso, he creado la ruta del amor eterno y la ruta también de la eternidad en el cementerio patrimonial. ¿Y cuál es el plus diferenciador de todas las rutas? Porque yo te incluyo poesía, música y todo lo que te digo, el historiador que está ahí, porque muchos historiadores me han acompañado, nunca han dicho lo que ella dijo no es verdad. Todo lo contrario, han dicho hay una investigación, hay un trabajo, es respetable lo que está diciendo y me gustó. Y hay gente que está 1 hora y media, 2 horas y a veces no se quieren ir del lugar porque no es una lección repetida, es un producto bonito del cual, lo que dijo Javier, tiene razón, tiene que gustarte, tienes que amar lo que haces, por eso investigas, por eso dejas de hacer una cosa para poder invertir en lo que tú quieres llevar. Y sí se daba, de luego he tenido también otros productos patrimoniales históricos de la ciudad, y sí hay cómo hacerlo, sino que para fortalecerlo y seguirlo, y yo lo entiendo porque yo trabajo en ello, si no hay un pago que pueda sostener ese producto, por eso es que no lo ves continuamente. Así como el músico, si no te pagan para poder tener el mega concierto, no es que no quieras hacer conciertos, es que tienen que ser financiados y si no lo hace pues una sola empresa, también está la empresa pública para poder unirse con la empresa privada para dar un bonito producto a la ciudad. Y personas calificadas lo hay. Lo tenemos al arquitecto Melvin Goyos como una gran fuerte de conocimiento para fortalecer nuestros guiones. Tenemos al mismo Javier Vélez Alvarado. Tenemos a muchas personas que son un referente para poder seguir un ejemplo. Y tenemos también grandes músicos aquí que también están invirtiendo en ellos para poder darnos algo bien. Y muchas ahí sí, gracias. Gracias, Lender. Gracias por todos tus mensajes y tus recomendaciones. Ahora sí, vamos a escuchar a Marcelo Reyes desde México, con todo el alma, para su ciudad natal, Guayaquil. Amplíame la pantalla. Quítale el mute, Javier, por favor. Ahí sí me escuchan. Bueno, voy a poner aquí una pista que tenía justamente, que grabé algo para Guayaquil por sus fiestas y que es una canción que siempre me motiva muchísimo, ¿no? Que es llevarla por todo lo alto como mi Guayaquil querido, y acá en México también la he promocionado bastante y hago segundas voces aquí y espero que les guste un pedacito aunque sea, ¿no? Para que se acuerden de mí. Y que iba a Guayaquil. Tú eres la que surgiste del más grande mar y el son de su arrullar en jardín te convertiste. Soberano en su sendero, no extrañoso el mundo en sí, con tus bellas Guayaquil, Guayaquil de mis sueños. ¡Que viva Guayaquil!
fue un pedacito que les puedo dedicar para mi linda ciudad, porque es una tierra de ensueño, la verdad. Y espero ya pronto terminar esta licenciatura de Gestión y Promoción de la Cultura y las Artes y mi maestría en Educación acá, para poder regresar con todos esos conocimientos y impartirlos a mi querida ciudad, que es lo que ando buscando, que es fortalecer nuestras raíces, nuestra cultura y sobre todo ver ese campo que no se ha explotado bastante. Muchísimas gracias, Peggy. Gracias, gracias a usted, Marcelo, y a todas las personas que se han conectado. Recomendaciones finales, comentarios finales de parte de nuestro conferencista de esta tarde, don Javier Vélez. Agradecerles a ustedes por la invitación, a todos los que han participado en este evento, ¿no? Yo me he dedicado a la investigación arqueológica, a la investigación etnohistórica, básicamente siglo XVI, XVII, el XVIII, estoy empezando, no quiero llegar a más allá de eso porque hay mucha información, pero me dediqué fue a eso, ¿no? Y a complementarlo con la parte arqueológica, que me ha ayudado a entender muchas cosas de estos eventos que se están dando en la parte cultural del Ecuador, ¿no? Agradecerles a todos ustedes por la paciencia. Van a ser 2 horas que hemos estado aquí, ¿no? Y creo que es un aguante fuerte. Cuando uno se divierte, el tiempo pasa rápido. Y como usted lo mencionó, para amar a Guayaquil hay que conocerla. Y esta es una gran oportunidad que la Biblioteca Municipal ha aperturado esta ventana virtual para que nosotros, el público en general, conozca más de su historia con personajes como usted. Gente valiosa, íntegra, investigadora y sobre todo amante de la ciudad, que día a día se nutre y luego con la manera más didáctica comparte esos conocimientos. Quienes hacemos esta dependencia le agradecemos por su tiempo y a ustedes, amigos, les agradecemos por conectarse y los invitamos el día de mañana a la conferencia Las epidemias, la farmacología, los médicos y protomédicos en el Guayaquil de octubre de 1820. Un tema muy acorde a la época en la que estamos viviendo actualmente y que estará a cargo del doctor Jorge Aycar Tutibén. Les agradecemos una vez más, con ustedes Peggy Artieda, y los invitamos a revivir esta conferencia a través del Facebook de eventos de la Dirección de Cultura. Gracias y muy buenas noches.